bien. Doy la bienvenida a cada uno de los que están conectados en esta mañana, con este tiempo de para allá, semanal, aquellos que se incorporan en diferentes momentos de la semana, bienvenidos y gracias por conectarse. Es una herramienta que usted puede usar para poder compartir con aquellas personas que a usted le gustaría que escuchen esto, que no tienen dónde congregarse, que están inquietos por conocer la verdad de Dios, ¿no? Conocer su Torá. Así que en esta mañana vamos a estar justamente estudiando la Parashá Emor, yo voy a tener un PowerPoint, el cual voy a proyectar ahora mismito, voy a estar tratando de compartirlo, porque vamos a estar leyendo directamente de la palabra, todos juntos y en la misma versión, porque yo sé que algunos tienen una versión, otras tienen otra versión, así que yo puse hoy para estudiar juntos una versión que todos conocemos, que es la Reina Valera, para que todos podamos leer e ir al mismo tiempo y así poder ir explicando sobre lo que vamos leyendo. Y de paso les ayuda también a tomar nota. Básicamente son poquitas las cosas extras que puse en los slides. Básicamente es para que leamos juntos, pero si alguna cosa usted quiere anotar de lo que voy explicando, entonces puede tomar nota para después seguir estudiando y puede leerlo en otra versión si lo desea. Así que tenemos hoy 4 capítulos para estudiar, de Levíticos 21 al 24. En el 21 vamos a estar viendo la santidad de los sacerdotes. En el 22, los animales que son aceptados para el sacrificio. En el 23, los moadim, o los tiempos establecidos. Y el 24, hay 2 o 3 temas, pero al final es acerca de un blasfemo que es castigado. Así que entonces vamos a dar inicio con los primeros versículos del capítulo 21. Y vamos a leer, así que ustedes van a poder seguirme ahí en la lectura, porque yo voy a ir frenando, vamos a ir leyendo y voy a ir explicando algunas cosas que son importantes tener en cuenta. Y dice así en el capítulo 21, versículo 1. Jehová, Yohebaheb, dijo a Moisés: habla a los sacerdotes hijos de Aarón y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, mas por su pariente cercano, por su madre o por su padre, o por su hijo o por su hermano, o por su hermana virgen a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. No harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasuros. Vamos a comenzar entendiendo primeramente, porque acá lo dice el pasaje, que esta orden y esta ley está establecida para los sacerdotes, los hijos, los descendientes de Aarón. Y está hablando acerca de lo que es la pureza ritual. Ellos tenían en ese momento el tabernáculo. Después, muchísimos años después, es que van a tener un templo. Pero tanto el tabernáculo como el templo era el lugar donde habitaba Dios y donde se manifestaba en el lugar santísimo. Pero en este momento vamos a ubicarnos digamos, en el cuadro. Están en el Sinaí, Moisés tiene contacto directo con Dios y Dios está estableciendo este tratado, este contrato, porque a veces vemos a la Torá, lo que conocíamos siempre como Pentateuco, pero en hebreo es la Torá, como un libro religioso, pero la Torá en realidad es un contrato legal de Dios con su pueblo. Por eso hay tantas leyes, por eso Levítico básicamente es de leyes. Y esto tiene que ver exclusivamente con una pureza ritual que los sacerdotes tenían que tener, especialmente tratándose de los muertos. Y hoy en día algunos preguntan, y nosotros cuando estamos, especialmente nosotros los latinos más, que están más acostumbrados en nuestros países, que cuando fallece un familiar o el familiar de un amigo, pasamos la noche con el muerto ahí, con los amigos para dar apoyo, consuelo, estaríamos
considerados impuros. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Y la verdad es que nosotros, en realidad, todos nosotros, somos ritualmente impuros. ¿Por qué? Somos impuros porque no existe el templo en este momento. En el templo, donde estaban los sacerdotes, donde se ofrecía todo lo relacionado con ese espacio sagrado que era de Dios, era el lugar donde se hacían los rituales de pureza. Cualquier persona no podía entrar ni al templo ni al tabernáculo, pero por ejemplo, cualquier persona que entraba en contacto o con un muerto o con cualquier cosa que lo hacía ser impuro, tenía que subir a Jerusalén y hacerse el ritual de pureza, que era, por supuesto, el mitzvah, ¿no? El meterse en el agua, sumergirse en el agua para limpiarse. Era parte de esos ritos, eso es algo ritual. Pero quiero marcar un punto especial acá, porque Dios no es que le está dando importancia más a la pureza ritual que a la pureza moral. Para los sacerdotes, por el lugar de liderazgo que ellos tenían y de conexión con Dios, iba parejo la pureza moral y la pureza ritual. Los sacerdotes estaban representando a la humanidad delante de Dios, en este caso al pueblo, ¿no? Al pueblo de Israel. Y ellos estaban y actuaban en un espacio sagrado, lo cual era supremamente importante que para estar delante de Dios, ellos llevaran también una vida ritual, un ritual de pureza, era necesario, sin descuidar la pureza moral. Hoy en día no podríamos guardar el ritual de pureza, debido a que no está el templo, porque era allí donde se hacía, pero sí nosotros debemos, y ese es el target de la Torá, incluso de la enseñanza de Jesús cuando enseñaba la Torá, de que debemos procurar llevar un alto nivel de pureza moral. Porque de nada valía si yo me llenaba de muchos ritos y me hacía mucho mitzvah, pero cuando terminaba el mitzvah me iba a hablar del prójimo, o a hacer chisme, o criticar. O sea, no coincidían las dos cosas. Hoy podemos no tener pureza ritual, justamente, pero sí, nuestro deber delante del Padre es llevar pureza moral. En el tiempo de Jesús, en el primer siglo, pasaba exactamente lo mismo que hoy. Hay personas, líderes de congregaciones, que lo único que se enfocan, especialmente en esta rama, ¿no? Que de esta rama desprenden demasiadas ramas, yo no sabía tantas ramas, que énfasis y enfoques, donde se le da mucha importancia a la pureza ritual. Pero después hacen la yonjará, que es la lengua maldita, la que maldice, la que critica, la que chismosea, y Dios no acepta ese tipo de ofrenda. La pureza moral en la Torá siempre ha sido primordial, porque Jesús le señalaba a los fariseos como que eran sepulcros blanqueados. Hay una costumbre que ellos tenían, que nosotros no conocemos, yo al menos no la sabía, la aprendí en este tiempo que estoy congregándome y aprendiendo muchísimas cosas, pero en esos tiempos cuando la gente subía a Jerusalén para las fiestas y que tenían que hacer sus rituales de purificación, había en el camino sepulcros. Entonces los fariseos, para que la gente no se contaminara y llegara puro hasta allá, hasta el templo y haga su misma, ponían cal en las lápidas, en las tumbas, las blanqueaban, porque entonces la gente que venía caminando hacia Jerusalén las tenían en vista y se alejaban y trataban de no contaminarse pasando cerca de ellas. Pero entonces él los compara a ellos como sepulcros blanqueados, muy blanquitos por fuera, pero por dentro estaban muy lejos de Dios. Entonces, lo que Yeshua estaba enseñando siempre es que por sobre todas las cosas, ellos tenían que llevar una vida de pureza moral día a día, para que cuando llegaran al templo y tuvieran que hacer el misbah, que era la pureza ritual, entonces sean aceptos por el Padre. Hoy en día nos dicen que no, que todos somos pecadores, tú puedes pecar, pero enseguida siempre el Padre te perdona. No, hay que tener cuidado,
porque yo puedo evitar. Lo que no puede aceptar el Padre es mi pecado intencional. Pecados no intencionales, sí, somos humanos, sí, puede haber pecados no intencionales, pero que inmediatamente el Ruach HaKodesh nos trae a la mente lo que está mal y a ponernos a cuentas con el Padre y a enderezar día a día nuestro camino. Con respecto a la pureza y volviendo a la pureza ritual, a ellos se les dice, voy a hacer hincapié, a los hijos de Aarón. No habla de Aarón, que es el sumo sacerdote todavía. Y le dice, si a ustedes se les muere un padre, una madre, un hijo, un hermano, aún una hermana, pero la hermana tiene que ser virgen. Es decir, alguien que esté todavía en la casa bajo la tutela de su padre, vamos a decir así, o la autoridad de su padre. Por ellos podían contaminarse, pero no podían contaminarse por la muerte de ningún otro del pueblo, ni hacer lo que se acostumbraba a hacer, tanto el pueblo como otras cosas que menciona acá. Por ejemplo, no harán tonsura en su cabeza. Yo a veces no sé por qué, nunca se me ocurrió ir al diccionario a saber, a pensar qué es una tonsura. No sé por qué a mí se me ocurría pensar que tonsura era cuando se trenzaban el pelo, pero no. Tonsura, y acá se los muestro, en realidad la tonsura comenzó en la Edad Media, no menciona lo que he buscado más allá de eso, pero es cuando, en el caso de la Iglesia Católica, por ejemplo, se cortaban el pelo, la coronilla, ¿ok? Ustedes han visto que hay ciertos sacerdotes y ciertas órdenes que tienen esa coronilla rapada, es un círculo rasurado que lo llevan los clérigos, pero que también se hacía en las religiones paganas también. Entonces, tenemos que entender que en el caso de Dios dándole estas órdenes a su pueblo, especialmente a los que son escogidos como sus sacerdotes, quería marcar bien la diferencia entre su pueblo y los pueblos paganos. Si ustedes recuerdan cuando Elías estaba con los sacerdotes Baal, ¿qué se hacían ellos? Gritaban, lloraban, se rasguñaban, se pajeaban, y él dice, ustedes no harán, incluso hacían eso ante muertos, ¿no? Entonces ustedes no harán eso, no se van a rapar la cabeza, no se van a cortar la punta de la barba, ni si van a hacer nada en su carne. Vamos a marcar bien el contraste de lo que son ustedes como mi pueblo y de lo que están haciendo los otros. ¿Sí? O sea, vamos a ver que en todas las leyes lo que él va a remarcar es la diferencia entre las religiones paganas y lo que ellos como pueblo están adorando al verdadero Dios y el compromiso delante de él. Entonces sigue hablando y les dice a estos descendientes de Aarón en el versículo 6, santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen. Por tanto, serán santos. Recuerden que las cosas, el trabajo que hacían dentro del tabernáculo los sacerdotes, no el sumo, los sacerdotes era el cambio de los panes de la proposición Shabbat tras Shabbat, y también ofrecían incienso. ¿Recuerdan cuando hablábamos, por ejemplo, de Zacarías para saber cuándo nació Jesús? Y decíamos, era por votación, ya había sido, ese sorteo había sido ya en el tiempo, justamente en Crónicas tenemos esas órdenes, esas de líneas sacerdotales que le tocaba a cada familia una vez al año entrar a quemar incienso. Entonces, eso es lo que ellos hacían dentro del tabernáculo o del templo. Dice también el versículo 7, con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada por su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios, es apartado, es kadosh. Y entonces dice, le santificarás por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece, santo será para ti, porque santo soy yo, Jehová, que os santifico. Es decir, tú vas a llevar una vida santa como mi sacerdote, porque tú vas a ir a cambiar el pan de la proposición, el Shabbat que te corresponda, y el pan que saques, porque ponen panes nuevos, los panes que sacan, esos son los que se comen los sacerdotes y su familia. Por eso dice, comerás del pan de tu Dios. Santo será ese pan para ti.
Ese es solamente tú, no lo puedes compartir con nadie. Es solamente para que coman los sacerdotes. Y fíjense en el versículo 9. El versículo 9 dice, y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, quemada será por el fuego. Wow. Uno dice la verdad y muchos diríamos, ¿no? Qué fuertes que son los mandamientos y qué cortantes los mandamientos que Dios está dando. Pero en primer lugar tenemos que entender un principio que es importantísimo. Recién dije la Torá es un tratado legal, porque es un pacto y un compromiso de Dios con su pueblo, es una ketubá. La ketubá es el contrato de matrimonio, donde el pueblo dice, acepto toda la propuesta, y Dios se compromete a guardar a su pueblo. Pero también la Torá es un cerco de protección, que es lo que nunca entendíamos antes, porque nos enseñaron que no había que cumplir esa ley, que eso era un yugo pesado para poder seguir cumpliendo, lo cual no es cierto. Es un cerco de protección para nosotros. Y en este caso, habla exclusivamente de la hija del sacerdote. Si comenzara a fornicar, directamente, literalmente, iba a ser quemada por fuego. Recordemos que una de las cosas que el pueblo de Israel hace, en este momento los judíos, porque son los que han quedado después de Babilonia, que son los únicos que han regresado y que están vigentes hoy en día. Los demás somos parte del pueblo de Israel, tal vez, y no lo sabemos, del resto de las naciones, mezclaron las naciones. Pero ellos, desde pequeños, siguiendo la orden del Yemá, tú guardarás estas palabras en tu corazón y la dirás y enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Cuándo? En todo momento. Al levantarte, al acostarte, al ir en el camino, etcétera, etcétera. Siguiendo esto, los niños desde pequeñitos, desde antes de entrar a la yeshiva, ellos están estudiando Torah y aprendiendo Torah. Entonces, cuando ellos estudian Torah y llegan a este tipo de mandamientos tan fuertes, desde chiquititos saben que cuando tomen malas decisiones, las consecuencias no van a ser buenas. Y lo que decía la Torá, así se hacía. Y en realidad, esto no difiere con respecto a lo que se llama ley y castigo, ¿no? No difiere a nuestro día de hoy. Todos nosotros hemos estado en países de Latinoamérica y todos sabemos que manejar un carro en nuestros países es terrible. Yo, por ejemplo, fui 2 veces nomás desde que estoy en este país a Argentina, y ninguna de las 2 veces yo me atreví a agarrar un carro. Pero he ido y me he sentado al carro de mi prima y de mi hermana. Y me he sorprendido, claro, yo aprendí a manejar acá. Yo nunca había aprendido a manejar allá. Y a mí me enseñaron a respetar hasta el stop. El stop es stop. Y entonces cuando uno ve stop, si tú no paras y te agarra un policía, sabemos muy bien que se te desajusta el budget, porque tenés que pagar la multa a como de lugar. Entonces, como vamos aprendiendo las leyes de este país, claro, allá se podía sobornar al policía, le daba unos pesos y entonces lo dejaba pasar. Allá yo he ido con mi prima y me ha asombrado y agarrado de los pelos. Yo quería, no, jamás manejaría acá. Ella pitando uno con el otro, pitándose, subiendo por las veredas para poder pasar por el lado. Un montón de rompimientos de reglas de tránsito impresionante. Y así siguen y nadie le pone una multa. Pero acá se cuidan. ¿Por qué se cuidan? Porque saben que tienen que cuidar su presupuesto. Porque saben que aquí la ley se cumple. Porque saben que aquí no pueden sobornar al policía. Entonces, Dios, de la misma manera, cuando puso sus leyes, las puso con el castigo correspondiente para que desde chiquititos supieran, este es un cerco de protección. Mientras estás dentro de este cerco de protección, tú vas bien, porque vas a estar correctamente delante del Padre. Donde tú
pasas el cerco de protección y rompes una regla, entonces ya sabes cuáles son las consecuencias de tu transgresión. Entonces, aunque veamos nosotros, ¡ay, qué horror! Hoy no vemos personas que van a ser quemadas por el fuego, ¿no? En ese momento sí se hacía. Y lo que Dios mandaba, el pueblo lo cumplía. Así que de esa misma manera es que nosotros tenemos que ver la Torá. Ahora, sigue hablando, pero esta vez cambia. Ya no le dice a los hijos de Aarón, sino a Aarón mismo y al sumo, a quien fuera después sumo sacerdote. Y vamos a leer entonces el versículo 10. Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza, ni rasgará sus vestidos, ni entrará donde haya una persona muerta, ni por su padre, ni por su madre se contaminará, ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción está sobre él. Ustedes recuerdan cuando Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño y murieron al instante, porque no era lo que Dios había ofrecido primeramente. Segundo, aparentemente ellos habían estado tomando vino, porque inmediatamente después él da la orden de que no pueden tomar vino antes de entrar a ministrar. No se sabe bien, algunos piensan que tomaron, en lugar de tomar carbón de debajo del altar del holocausto, como debía hacerlo, tomaron de otro lado. Otros dicen que fue la actitud de su corazón que estuvo mal. Eso no lo vamos a saber porque no dice exactamente el pasaje qué es lo que pasó. Sí que para Adonai fue un fuego extraño. Y cuando ellos murieron, la orden que Dios le dio, Dios a Moisés para que le dijera a Aarón, es que no podía ni llorarlos como hijos. Fíjense qué fuerte. O sea, no, ellos estuvieron transgrediendo la ley de Dios, así que no le estaba permitido a Aarón ni estar cerca de sus hijos, ni llorar, ni abrazarlos, ¿por qué? Ni preguntar, ni rasgar sus vestiduras, como eso se acostumbraba a hacer, por una persona muerta. Él sí no podía contaminarse para nada, ni por su madre, ni por su padre, ni por sus hijos, porque la unción del aceite, esa unción de Dios a través del aceite que se ponía sobre Aarón como sumo sacerdote, esa era la santidad de Dios, el toque de Dios sobre él, y él no podía ritualmente contaminarse. Eso era una orden que se le había dado exclusivamente al sumo sacerdote, que es el único de todos los sacerdotes que podía entrar una vez al año en el lugar santísimo donde la presencia de Dios se manifestaba. Entonces, dice también para los sumos sacerdotes y para el sumo sacerdote, porque viene hablando del sumo sacerdote, tomará por esposa a una mujer virgen. No tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una mujer virgen, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo, Jehová, soy el que los santifico. Recuerden, tenía que ser viuda, tenía que ser del mismo pueblo, porque recuerden que los hijos de los sacerdotes iban a ser sacerdotes. Era toda la línea de Aarón, ¿sí? Entonces, esa línea no se podía profanar, tenía que ser realmente una línea pura para poder seguir ministrando en el tabernáculo y después, por supuesto, en el templo. Así que él sigue hablando acerca de toda la santidad que ellos deben tener. Fíjense cuán importante era para Yahweh el que sus sacerdotes, sus líderes, los líderes espirituales del templo, realmente miren su forma de andar, de caminar, de ser ejemplo, no solo en lo ritual, sino también
en sus vidas morales y en todo lo que hacían. Porque ¿cómo le iban a enseñar al pueblo si ellos no iban a obedecer lo que Dios les había mandado a ellos mismos? Entonces dice el versículo 16, y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y diles, ninguno de tus descendientes por sus generaciones, escuchen esto, ahora está hablando de todos los descendientes de Aarón, quiere decir los sacerdotes, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego, cojo, mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie, o rotura de mano, o jorobado o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna o empeine, o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Y uno dice, pero entonces aquí hay discriminación. ¿Cómo? Porque sea rengo, porque sea cojo, porque sea, tenga catarata. No. Para entrar al santuario de Dios tenía que ser perfecto. Ahora, no quiere decir que esos que tenían defecto físico no hacían absolutamente nada para Dios. No, porque había muchos otros trabajos que había que hacer para el tabernáculo y para el templo. Entonces, no podían, por eso dice, ningún varón podrá acercarse a tomar el pan, a ofrecer el pan. Lo que les explicaba acerca del cambio de los panes de la proposición. Ellos no podían entrar al lugar santo a cambiar los panes. O como dice después en el siguiente versículo, que no podían ofrecer las ofrendas encendidas. Es la parte, el ofrecimiento del incienso, quemar incienso dentro del lugar santo. Ellos podían hacer otras actividades que tenían que ver con el cortar las leñas, buscar la leña, buscar el agua, muchas otras cosas que se hacían y de hecho era mucho el trabajo que tenían que hacer constantemente. Recuerden que los sacrificios eran constantes, la leña tenía que estar todo el tiempo. Entonces, algunos de ellos podían hacer tipos de trabajo, otro tipo de trabajo, aunque tuvieran algún defecto físico. Pero para entrar al lugar santo, era una persona que no tuviera defecto. No se acercará entonces al lugar santo. Dice, del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas, podrá comer. Fíjense, para que vean, aquí en esto no hay diferencia. Al lugar santo entra el que es perfecto, saca los panes. Y el que no es perfecto, porque tiene algún defecto físico, sí podía comer de ese pan, porque era de la línea sacerdotal. Lo único que no podía hacer es entrar al lugar santo. Pero no se, 23, pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, o sea, mucho menos entrar al lugar santísimo. Ese era solamente permitido para Aarón y para quien fuera en su momento el sumo sacerdote. Por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo Jehová soy el que lo santifico. Y Moisés habló esto a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Vamos a ir viendo ahora, esto es todo con respecto a lo que tenga que ver con Aarón y con toda su descendencia. Entonces, al seguir el capítulo, porque recuerden que si bien los capítulos nos ayudan a nosotros a buscarlos por tema, un poco así, pero en realidad la escritura no fue escrita con capítulos y versículos, pero continúa esta nueva parte hablando de la santidad de las ofrendas, lo que se iba a ofrecer y que los ofrecía el pueblo, pero que todo también tiene que ver con un nivel de santidad, de pureza ritual también. Vamos a estar leyendo, no lo voy a leer todo completo, porque ustedes después hay mucho material en estos capítulos y quiero enfocarme más en el capítulo 23 que tiene que ver con los Moadim, con las fiestas. Pero vamos a leer entonces, sí, lo que Jehová le dice a Moisés acerca de estas ofrendas. Dice,
Habló Jehová a Moisés diciendo, di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado y no profanen mi santo nombre. Yo, Jehová. A partir de ahora, y lo vamos a ver en muchos capítulos, pero en este, una y otra vez ustedes van a ver esta frase. Yo, Jehová. Es como si después de dar una orden, él pusiera su firma. Yo soy el que lo digo. Yo soy el que mando. Yo soy el que estoy aquí bajo el control. Entonces, dile a Aarón esto, yo soy el que los digo. Dile que yo se los digo. Y es que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado. Ustedes saben que el pueblo, de acuerdo a lo que Dios había mandado, lo que tenía que ofrecer, vamos a ver el tipo de sacrificio que tenían que ofrecer, de ofrendas, ellos lo hacían de corazón. El pueblo hacía un esfuerzo por conseguir ese tipo de sacrificio, ese tipo de animal para ofrecer lo mejor. Pero ellos, como los líderes, quienes guían al pueblo en la parte espiritual, no tenían el derecho de tomar esas cosas para sí, porque esas cosas que son santas han sido dedicadas a Dios. Dios le estipula claramente cuáles son las partes de un sacrificio y qué tipo de sacrificio de animal ellos podían comer y se podían alimentar. Pero ellos no podían tomar cualquier cosa. Y no sé si recuerdan que el problema que había grande con los hijos de Elí, de los que eran los sacerdotes en ese momento, cuando eran corruptos, ellos dicen que metían el tenedor en el perol, en la olla donde venían ofreciendo el pueblo sus ofrendas a Dios, y dice que ellos decían, metían el tenedor y lo mejor que sacaban, eso era para ellos. Bueno, eso estaba en contra de Dios, ya estaba puesto en la Torá, de que eso no se podía hacer. Las ofrendas que eran dedicadas para Dios eran para Dios y ellos no la podían tomar. Diles, dice en el versículo 3, todo varón de toda vuestra descendencia en vuestras generaciones que se acercare a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran a Jehová, teniendo inmundicia sobre sí, será cortado de mi presencia. Yo, Jehová. Es decir, ustedes como sacerdotes, cuando se acerquen a esas ofrendas sagradas, cuando tengan que tomar acción, tomar esas ofrendas, ofrecer los holocaustos, etcétera, etcétera, ustedes tienen que cuidarse de no estar contaminados. Porque cada uno, y vamos a ver más adelante qué tipo de inmundicia. Hay cosas que los demás no sabían, pero uno sabía si estaba delante de Dios inmundo o no. Y definitivamente sabían que si ellos, sin decir nada calladitos, sabían que estaba inmundo, iban y se acercaban a las cosas sagradas de Dios, iba a ser cortado. Así como Nadab y Abiú, que ya ellos lo habían vivido, iban a ser cortados de su presencia. Y eso era serio. Por eso hay tantas restricciones. ¿Por qué? Porque los templos paganos, los hititas, todas las religiones de Mesopotamia, los egipcios, aún los cananeos, los sacerdotes eran corruptos y hacían lo que querían y tomaban lo que querían y sacaban ventaja. Entonces, ustedes, mi pueblo, no van a hacer eso. Por eso es que está dando tanta énfasis en estas instrucciones. Cualquier varón de la descendencia de Aarón que fuere leproso, aquí empieza uno, leproso, o padeciere flujo, no comerá de las cosas sagradas hasta que esté limpio. El que tocare cualquier cosa de cadáveres, o el varón que hubiere tenido derramamiento de semen, o el varón que hubiera tocado cualquier reptil por el cual será inmundo, un hombre por el cual venga a ser inmundo, conforme a cualquiera de la inmundicia suya, la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche y no comerá de las cosas sagradas hasta que haya lavado su cuerpo con agua. Vamos a hacer un ejemplo para que les sea más claro. Vamos a decir que un sacerdote X esa noche pasó como le pasó a Sansón, pero él fue intencional.
vamos a decir que pasó cerca de un animal inmundo y lo tocó. Él queda inmundo, pero él tiene que avisarle a la persona que esté cerca que no lo puede tocar porque está inmundo. Vamos a decir que él no dice nada y viene alguien y lo toca, se acerca. Él se hace inmundo. Ahora, el hecho de ser inmundo no significa que va a ser por siempre inmundo. Eso era hasta la noche, porque hasta la noche, cuando comienza un nuevo día, cuando comienza el nuevo día, ya no está inmundo. Pero entonces, mientras está inmundo, no puede comer las cosas sagradas. Puede comer otras cosas, pero las sagradas, no. Y la forma de limpiarse era lavando su cuerpo, o sea, el mikvah, el que se mete, se sumerge en el agua y se lava su cuerpo. De esa manera era el rito de purificación que ellos tenían que hacer, pero tenían que esperar hasta la noche. La persona que tocó al inmundo, el mismo sacerdote, por ejemplo, si tuvo que matar una serpiente y tuvo que matarla y tirarla, ya se hizo inmundo. Bueno, pues hasta la noche no podía acercarse a ninguna cosa sagrada, ni comer nada de las cosas sagradas hasta la noche y hacer el lavado de su cuerpo con agua. Eso es para que comprendan cómo es el rito. Cuando el sol se pusiere, será limpio, ¿ven? Ahí comienza el nuevo día. Y después podrá comer las cosas sagradas porque su alimento es. Dice, mortecino ni despedazado por fiera no comerá, contaminándose en ello. Mortecino quiere decir un animalito moribundo que encontraste no lo podés agarrar para comer. O que dejaron una ovejita ahí en el campamento tirada a la mitad de la oveja porque una fiera se comió la otra mitad. Eso no se puede comer. Eso no es comestible. Y dice, vuelve a decir, mire, no se contaminarán con ello. Yo, Jehová, soy yo quien lo digo, no lo dice otro, lo digo yo. Guarden pues mi ordenanza para que no lleven pecado por ello, no sea que así mueran cuando la profanen. Yo, Jehová, que los santifico. Jehová es el que santifica a los líderes religiosos, a los sacerdotes, a los sumos sacerdotes, los levitas, quienes van a estar ministrando a su pueblo. Eso fue ayer, pero también es hoy. Por eso quienes estamos a lo mejor en una posición de liderazgo, es que tenemos que cuidar nuestras vidas morales, espirituales, para poder guiar al pueblo de Dios y ser obedientes a su ley. Ningún extraño, dice el versículo 10, comerá cosa sagrada. El huésped del sacerdote, el jornalero, no comerá cosa sagrada. Mas cuando el sacerdote comprare algún esclavo por dinero, éste podrá comer de ella, así como también el nacido en su casa podrá comer de su alimento. La hija del sacerdote, si se casare con extraño, no comerá de la ofrenda de las cosas sagradas, pero si la hija del sacerdote fuere viuda o repudiada y no tuviere prole y se hubiere vuelto a la casa de su padre, como en su juventud, podrá comer del alimento de su padre. Pero ningún extraño coma de él. Este es un punto muy importante. Es importante primeramente porque no es la primera vez que Dios da esta orden. Ningún extraño comerá de cosas sagradas. Cosas sagradas, recuerden entonces, que es lo que es sacrificado para Dios, pero hay una parte que Dios estableció que los sacerdotes podían comer. Que era, no recuerdo ahora exactamente la parte que podían comer, pero sí ellos podían, era el alimento de la familia del sacerdote. Dios les proveía el alimento y les permitía. Pero si él tenía un extraño en la casa, como por ejemplo un huésped, alguien que venía a visitar, ese que no era de la familia del sacerdote no podía comer de esa comida. Tendría que comprar otro tipo de comida o buscar otro tipo de comida para esa persona. Como así también el que está trabajando en jardín, pongo así, no es que tenía jardinero, pero el jardinero de ese día tampoco podía comer de la comida sagrada. Si quería darle de comer, tenía que ser otra comida. Si tenía un esclavo, pero que había sido comprado por dinero por parte del sacerdote, que eso sí los había esclavos, ese esclavo, como es propiedad del sacerdote, él sí, como si fuera parte de la casa, podía comer.
Si la hija se había casado con un extranjero, esa hija, aunque esté de visita en la casa, esa comida no era para ella. Se tenía que comer otra cosa. Pero vamos a decir que la hija enviudó y no tenía hijos, y vuelve a la casa de su padre como cuando era soltera, vuelve bajo la autoridad del papá como sacerdote. Entonces ella, al estar bajo la autoridad de su papá, sí podía comer, pero ningún extraño podía comer de las cosas sagradas de Dios. Por eso es importante cuando pensemos en las fiestas, en algunas fiestas tan importantes como la que pasó, Pesaj. Para Dios es importante, esa es una cena íntima de Dios con su pueblo, para que recuerde el día de la liberación, para que recuerde cómo Él los sacó de la esclavitud, cómo comenzó este contrato de matrimonio con Israel. Y por eso Él hace énfasis que nadie que no sea de su pueblo, que sea parte de este contrato, de este convenio, pueda estar comiendo o tomando de esa mesa tan especial que es para él y su pueblo, porque es algo de intimidad, ¿sí? Pues él no es la primera vez que lo dice acá, sino que también lo menciona en otra ocasión. Así que, pero esto tiene que ver con la comida que es ofrecida por el pueblo y que los sacerdotes podían comer, pero no cualquiera que estuviera en su casa lo podía comer. Y dice, y el que por yerro comiere cosas sagradas, el que por equivocación vamos a decir, yo estoy en la casa del sacerdote, soy la hija que enviudé y estoy ahí, o que estoy ahí, no que enviudé, porque si está bajo el padre sí, sino que vine a visitarlos, pero yo estoy casada con un extranjero. Y no sabía que la patita de cordero que había en la mesa, esa era parte de lo consagrado. Por equivocación agarré una porción. ¿Qué tenía que hacer yo? Muy bien. Devolver, porque dice, añadirá a ella una quinta parte. Es decir, yo tengo que devolver esa parte como ofrenda, pero con una quinta parte agregada. O sea, la porción que comí, volver a conseguirla, más un poquito más para devolverla. Pero eso sí fuera por yerro, es decir, por equivocación. En el 15 dice, no profanarán pues las cosas santas de los hijos de Israel, las cuales apartan para Jehová, pues les harían llevar la iniquidad del pecado comiendo las cosas santas de ellos. Porque yo Jehová soy el que los santifico. Una vez más, fíjense cómo él hace tanto hincapié en que él es el que está dando la orden de todo esto. Sigue diciendo el versículo 17. También habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel, recuerden que muchos egipcios se sumaron y muchos de otras nacionalidades estuvieron sumándose y se comprometieron con Israel, con su Dios. Dice, cualquiera de ellos que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos o como ofrenda voluntaria ofrecida en holocausto a Jehová, para que sea aceptado, ofreceréis. Y aquí están las indicaciones. Yo no podía ofrecer lo que a mí se me ocurriera. Para que sean aceptados y pagados sus votos. Cuando yo hago una ofrenda para pagar un voto, o una ofrenda voluntaria que está ofrecida en holocausto a Jehová, tenía que ser un macho, no hembra. Macho sin defecto, de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Esos eran los 3 animales que tenían que ser ofrecidos para pagar un voto a Jehová. Vacuno, cordero, cabra, macho y sin defecto. Es decir, una ofrenda costosa, porque tenían que revisar bien el animal de que no tuviera ningún defecto. Si no, no iba a ser aceptado. Dice, ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Es decir, tomate el tiempo de mirar bien al animal, compralo, si tienes que comprarlo, vigilalo por 2 o 3 días para estar seguro de que ese animal es perfecto, y entonces ve al tabernáculo o al templo a ofrecer esa ofrenda para tu Dios como voto, como cumplimiento de un voto.
Asimismo, fíjense lo que dice, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vaca o de oveja, para que sea aceptado, será sin defecto. Vuelve a repetir: ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso, roñoso, no ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Buey o carnero que tenga de más o de menos podrás ofrecer por ofrenda voluntaria, pero el pago de voto no va a ser aceptado. Como una ofrenda voluntaria, si por ahí dice un poquito de más o un poquito de menos, no que sea perniquebrado, mutilado y todo eso, toda esa lista, ¿no? Y yo me puse a pensar, hoy en día, nosotros no estamos ofreciendo, porque no hay templo, sacrificios de animales, pero ofrecemos a Dios nuestros bienes, ofrecemos a Dios nuestro tiempo, ofrecemos a Dios nuestros dones, los dones que Él ha puesto en nosotros. Pero ¿lo hacemos realmente con la intención de que sea lo mejor? Hay personas que por ahí dicen: ay, pídanme lo que sea para el Señor, yo estoy dispuesto, llámenme cuando sea que necesiten, si necesitan ayuda, ya estaré. Y cuando se los necesitaba y uno los llamaba: ay, no, porque tengo esto, porque tengo aquello, y nunca aparecían. O sea, digamos, muy buena intención, pero no estaban dispuestos a dar lo mejor de su tiempo. Claro, a veces yo preguntaba, ¿por qué para ir a un médico, porque tiene que verte un médico, tú pides permiso en el trabajo y no te importa pedir permiso en el trabajo? Y haces todos los arreglos. Pero cuando en la casa de Dios te necesitan, o algo para servir a Dios, tú no puedes hasta que no salgas. Puedes, pero a tus horas. Y creo que tanto en el tiempo, en dones, y aún en lo material que vamos a darle, tiene que ser lo mejor. Tiene que ser lo mejor. Una persona estaba dando un ejemplo de algo que le pasó a él cuando era pequeño. Tenía 2 billetes de $20. Había uno que estaba nuevecito y el otro estaba hecho un desastre, todo como ya que había pasado por muchas manos. Y cuando llegó el momento de la ofrenda, él agarra los 2 billetes, uno era para él, pero otro lo iba a poner en la ofrenda. Y él tenía 10 años nada más. Y dijo: los dos valen lo mismo. ¿Será correcto que yo ponga a este viejito para la ofrenda? Él solo hablándose a sí mismo. Y dice que en el momento en que él estaba debatiendo, porque al final valen lo mismo, si yo pongo el viejito, me quedo con el nuevito, dice que la persona que estaba delante, sin saber lo que él estaba pensando, dijo: no le des los billetes viejos al Señor, tráele los nuevos, lo mejor que tengas es para él, porque él dice, fue para mí una respuesta, tan chiquito que yo era, que estaba debatiendo, fue una respuesta de Dios para decirme: mira, de lo que tengas, lo mejor es para mí. ¿Se dan cuenta? Aunque sea algo tan sencillo como eso, ¿no? A veces decimos: ay, allá enseguida van al banco y enseguida lo cambia, saquémoslo de encima, por si no me lo reciben otra vez y lo pongo en la ofrenda. No. Hasta en eso podemos pensar con un corazón íntimo, decir: Señor, tú mereces lo mejor, de mi tiempo, de mis diezmos, de mis dones, lo mejor de lo mejor, y no las sobras. Yo voy a saltear hasta el 31, ustedes pueden leerlo después y pueden leer incluso en otras versiones, pero voy a saltar para poder ir a los Moabim, porque si no se nos va a hacer demasiado largo. Dice el versículo 31, guardad pues mis mandamientos y cumplidlos, yo Jehová, y no profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel, yo Jehová, que os santifico, porque os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo Jehová. Miren, 1, 2, 3, no sé si te lo están visualizando. Yo Jehová, yo Jehová, yo Jehová, una y otra vez. Después de todo lo que les dije, soy yo el que estoy dando la orden. Guarden mis mandamientos, cúmplanlos, porque soy yo los que les di la libertad, y hagan lo que yo les digo. Vamos a pasar al capítulo 23, porque es muy importante, especialmente quiero hablar sobre ciertos temas de cada uno de las Moabí. Las fiestas solemnes, dice en la versión esta, y muchos dicen las fiestas solemnes, pero en realidad el término fiesta no es correcto en la traducción.
sería más bien tiempos señalados o estaciones que Dios ha establecido para su pueblo para que sean celebradas año tras año. Son 8. Yo lo que puse es en el PowerPoint los versículos, así que si quieren tomar nota específica con respecto a cada una de ellas, pueden hacerlo. Así que entonces vamos a ir comenzando versículo tras versículo, viendo cómo él va relatando en este capítulo cada una de estas celebraciones. Vamos a comenzar el versículo 1 del capítulo 23, que dice: habló Jehová a Moisés, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Quiero que se graben el versículo 2. Para cuando le vengan y le digan: ah, pero eso era antes, ahora no hay que cumplir eso de guardar el Shabbat, eso es de los judíos. Pesaj, ah, esa es una fiesta de los judíos. Y léanles lo que la palabra dice. Las fiestas, aquí dice fiestas, las estaciones, las celebraciones solemnes de Jehová. No son mías, no son suyas, no son de los judíos. Son fiestas de Jehová. Y déjenle que los lean. ¿Dice ahí de los judíos? No. ¿Que los judíos lo celebran? Sí, los judíos lo celebran porque es parte del pueblo de Dios, el que quedó actualmente, que volvió, los únicos que volvieron del cautiverio, por eso podemos decir judío. Pero en realidad son las fiestas solemnes de Jehová que le reclamó a su pueblo. Y su pueblo no es Judá solamente, son las 10 tribus de Israel, todos los descendientes de Jacob. Y las proclamaréis como santas convocaciones. Cuando dice santas convocaciones, justamente que se reúne todo el pueblo, se convoca a todo el pueblo, la congregación, para estar delante de Dios. Entonces, comienza con la primera, la que nos encanta a nosotros cada 7 días celebrar. 6 días se trabajará, más el 7º día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis, el Shabbat. El Shabbat es la fiesta sagrada de Dios. Y es un día en que no podemos hacer nada más que estar en contacto con Él, con su palabra, estar en comunión con Él. Hace tiempo, no muy lejano, escuché el testimonio de una sobreviviente del Holocausto, que tocó mi corazón hasta las lágrimas. Ella contaba lo que vivió en Auschwitz, en Alemania. Era muy chiquitita con su hermana. Y estaban, ustedes saben, han visto más películas, La lista de Schindler, El pianista. Lo que fue eso fue terrible. Ellas dos estaban en los baños, en los retretes. Y de repente realizaron que ese día era Shabbat. Y dijeron: ¡ah! ¡Es Shabbat! Y entonces dijeron: vamos a cantar. Entonces, como obviamente no podían hacer ruido, despacito empezaron a cantar: Shalom Aleichem, Malache Shalom, Malache Elion. Y de repente, dices que se dieron cuenta que no estaban solitas. Y empezaron a salir otros niños que estaban escondidos en el baño y empezaron a cantar con nosotros. Y ella empieza a llorar, yo empiezo a llorar, porque me imagino el cuadro en un tiempo de tan terrible como el Holocausto, y ellos no olvidaban su Shabbat. Como estaban donde estaban, sabiendo que Hashem estaba con ellos. No olvidaban su Shabbat, y nosotros tenemos tanta libertad y tomamos tan livianamente esta fiesta que es de Adonai. Y nos olvidamos que es el tiempo para estar con Él. A veces me encuentro pidiéndole perdón al Señor porque mi mente siempre está como proyectando. Y esto y aquello. Y una y otra vez,
perdóname, Señor, ella va, yo no tengo que estar pensando en trabajo, ni en hacer esto, ni hacer aquello, ni siquiera en la mente, porque es un tiempo en que mi mente tiene que estar en contacto contigo. Tenemos como que nosotros aprender que esta fiesta, que este sí es una fiesta, porque esto nos anticipa lo que va a ser las bodas del Cordero, ¿se imagina? Va a ser algo tan especial lo que vendrá, que nosotros podemos anticiparnos cada Shabbat para estar en comunión con Él. Así que ese día de reposo, donde quiera que esté, miren esto, el final del 3, ningún trabajo haréis día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis. África, Asia, Latinoamérica, Europa, donde quiera que ustedes estén. Porque él sabía que de esas 12 tribus, 10 se iban a desparramar por todos lados. Y de ahí donde estén, aún en el holocausto en Auschwitz, hasta ahí ustedes van a celebrar ese día de reposo. Estas son entonces las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Y entonces aquí, después de mencionar el Shabbat como primera de los tiempos señalados, empieza la primera fiesta que acaba de pasar. No es una fiesta, porque Pesaj no es fiesta. Tiempo señalado. Fíjense, cosas a tomar en cuenta para tenerlas bien en claro. En el mes primero a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua de Jehová. El primer mes es el mes de Nisan o Aviv, es el mismo mes. Si lee que dice Nisan, es ok. Aviv también, porque pasó que cuando estaban en Babilonia, empezaron a llamarlo Nisan. Entonces, por eso mismo que ustedes van a ver que algunos dicen Nisan, otros dicen Aviv, pero es el mismo mes. El día 14, ese día, entre las 2 tardes, es decir, ya después de mediodía y ya antes que anochezca, más o menos es a las 3 de la tarde, que es 3, 4 de la tarde que se ofrece el Cordero de Pascua. Entonces, ese evento exclusivo y donde se ofrecía el Cordero, porque ahora no hay templo, no hay Cordero, porque es el Corbán Pesaj. Ese día a la tarde es Pascua. Y a los 15 días, es decir, al anochecer del 14 para el 15 para nosotros, pues estoy pensando que nos ubiquemos con nuestro calendario romano, por eso digo, al atardecer del 14, que ya comienza el 15, comienza la fiesta de Hamatzot, que es los panes sin levadura. Dice, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. A Jehová 7 días comeréis panes sin levadura, que ustedes lo hemos experimentado hace muy reciente. La única diferencia es que nosotros lo hicimos a la cena el día 15. 14 fue viernes, para el calendario romano era el 15 del mes de abril, pero ese era el 14 de Nisan. Y debido a que dijimos, bueno, vamos a acomodarlo para que sea mejor para los que trabajan, entonces lo hicimos a la tarde temprano, antes de que finalizara. Ya cuando nosotros nos despedimos, que ya era de noche, ya estábamos en el día 15 de abril y ya estábamos en fiesta de panes sin levadura. Entonces, el primer día, dice así, tendréis santa convocación, es decir, el 15. Ese es el primer día. En este caso, era ese día sábado que nosotros nos habíamos reunido. El primer día tendré santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida, y el séptimo será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Ahora yo que estoy congregándome en una congregación de raíces hebreas, estoy aprendiendo muchísimas cosas. El viernes se celebraba Shabbat, de hecho, el viernes a la noche del 15 de abril, que fue 14 de Nisan, todo el mundo celebró Pascua esa noche, aunque nosotros lo hicimos al día siguiente a la tarde, todo el mundo lo había hecho por la noche. Entonces, este año, el día de Hamatzot, el primer día, que fue el 15, cayó un Shabbat regular, pero podría haber caído otro día. Cuando ese día, primer día de Hamatzot, cae otro día de la semana,
entonces es un Shabbatot, porque es un día donde no se trabaja y es el primer día de Santa Convocación, se reúnen a adorar y a recibir palabra. Ese es el primer día. Ahí vamos a ver que varias de las eventos tienen que congregarse. Entonces, ese primer día se reúnen. Todos los días celebran con la familia en su casa y comen panes sin levadura. Y el séptimo día, y en este caso había caído jueves el séptimo día, estaban recordando el cruce del Mar Rojo. Se celebra el cruce del Mar Rojo y entonces el octavo día, ese día se reunieron y celebraron como el final de la fiesta de Hamasot. Y entonces se cierra también con Santa Convocación. Una de las cosas que quiero que entiendan es lo que viene ahora relacionado con la misma fiesta, porque hay 3 celebraciones en una sola semana. Pesaj, Hamasot y esta. Dice en el versículo 9, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles. En este momento ellos están en el desierto, ¿ok? Él le dice, cuando hayáis entrado en la tierra, perdón, me parece que me fui para... sí, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo, lo mecerá. Y quiero que presten atención a esto. Ustedes van a encontrar personas que dicen, el 14 es Pesaj, el 15 es Hamasot y el 16 es Bikurim, primeros frutos. No es así. La palabra dijo claramente, el 14 es Pesaj, lo dijo con fecha. El 15 es Hamasot, lo dijo con fecha, panes sin levadura. Pero esta no está dando fecha. Está dando específicamente el momento. Dice que lo va a hacer al día siguiente del día de reposo de esa semana. Como la fiesta, la celebración dura 7 días, es la de los panes sin levadura, empezando por Pesaj, siempre va a caer, en algún momento va a caer un Shabbat. Primeros frutos es exactamente el día siguiente de ese Shabbat, no importa cuándo caiga en la fiesta. Vamos a suponer, Pesaj cayó un lunes. Al caer el sol comienza panes sin levaduras, martes. El Shabbat de esa fiesta es el siguiente sábado. Entonces, Bikurim, que son los primeros frutos, siempre va a caer para nosotros en nuestro calendario domingo, pero en realidad es el primer día de la semana. Termina Shabbat, ahí empieza Bikurim. Y entonces lo digo porque es bueno entender esto para poder también entender por qué cuando Yeshua murió, se dice que él resucita en primeros frutos. El año en que él murió, cayó Pesaj día miércoles. Entonces, él es sacrificado como el Cordero Pascual, como el Corbán Pesaj, a las 3 o 4 de la tarde del 14 de Nisan, que cayó un miércoles de calendario romano. Él muere en Pesaj. Cuando lo van a meter ya en la tumba, está bajando el sol, antes de que oscurezca. Está comenzando panes sin levadura. Entonces, en panes sin levadura es metido en la tumba. Contemos, de miércoles a jueves, un día. Jueves a viernes, 2 días. Viernes a sábado, Shabbat, al atardecer, cuando ya está por salir el sol. No es el domingo a la mañana cuando fueron las mujeres y vieron que ya estaba vacía la tumba. Él resucita al comienzo de primeros frutos. Y primicias de los que durmieron fue hecho. Primeros frutos, Bikurim. Por eso está bien relacionado. Por eso es que nosotros no podemos decir, murió un viernes y resucitó un domingo. Porque no coinciden las fechas. Ese año que él murió, no murió un viernes, él murió un miércoles y resucitó en Bikurim. Ese año.
Pero tenemos que entender cómo es que el comienzo de cada fiesta, para poder entonces explicar el por qué decimos que Jesús sí resucitó al cerrar el Shabbat, comienzo de primeros frutos. Entonces, aquí entonces, esta es una fiesta también especial, cae siempre en primer día de la semana, porque entonces, a partir de aquí, viene la siguiente fiesta, la cuarta. Fíjense, su ofrenda será 2 décimas de efa, esto es lo que va a pasar en Bikurim, en primeros frutos, 1/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino. La cuarta parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis, claro, fue la primera frutos de la cosecha de su propia tierra. Mientras estaban en el desierto, ellos solo recibían maná. Pero esta orden fue dada para cuando llegaran a la tierra prometida y empezaran a cosechar estos frutos. Así que dice, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios, estatuto que perpetuo. ¿Qué significa? Y esto es algo que también tenemos que hacer énfasis cuando empiezan a decir, pero ahora no. Pero entonces, si es perpetuo, ¿por qué ahora no? Perpetuo es para toda la vida, hasta que Él vuelva y volvamos y sigamos haciéndolo con Él, reinando. Entonces, estatuto perpetuo es por vuestras edades. ¿En dónde? ¿En Israel? No, en donde quiera que habitéis. Porque si sos pueblo mío y estás en cualquier lado del mundo, tenés que seguir mis celebraciones, mis estaciones. Y contaréis desde el día desde ese día, es decir, para nosotros Bikurim fue al día siguiente que nos reunimos, ¿verdad? Fue domingo. Desde ese día se empieza a contar el Omer. El conteo del Omer son 50 días, 7 semanas exactas, y el séptimo día de las 7 semanas, terminando eso, ya llega 50, al día 50, entonces dice, ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Al día 16 lo dice, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano, ya el tiempo de las cosechas. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de un año sin defecto. Algo que aprendí, el More Rico Cortés siempre nos enseña acerca del templo y de sus sacrificios. Y una de las cosas que aprendí es que el hecho de decir un cordero de un año no es que tenía que tener exactamente un año de vida. Un corderito que tendría tal vez un mes de vida ya es considerado de un año. Así que imagínense, los corderos no eran enormes, eran corderitos chiquititos, lo que hacían, carne tiernita, era lo que estaban ofreciéndole a Jehová. Corderos de un año sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros. Y serán holocausto a Jehová con su ofrenda, sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de un año en sacrificio de paz. Esta es la fiesta de Shavuot, fiesta de las cosechas, fiesta de Pentecostés, y también en esta fiesta se celebra la entrega de la Torá. En realidad no fue la Torá completa, porque lo que se recuerda es cuando Moisés baja con los 10 mandamientos de la montaña. Y entonces, por eso dice la entrega de la Torá. Esta celebración, que siempre va a caer justamente por el mismo conteo, tiene que caer también primer día de la semana, y entonces pues una celebración especial. Pero una de las cosas, hoy en día ya no hay templo, entonces no hay que ir a ofrecer al templo, que es ahí donde se ofrecían todas estas ofrendas de grano, de aceite y todo lo demás. Pero cuando uno lo hace recordando ese tiempo, una de las cosas que se recuerda y se da gracias a Dios es por la Torá. Por eso el pueblo judío hoy en día, ese día por la noche, toda la noche se la pasan leyendo Torá. Otra de las cosas que se hacen, aparte de compartir una linda mesa con la familia o con amigos, es leer el libro de Ruth. ¿Ustedes se acuerdan?
y más adelante vamos a leer en el pasaje. Fíjense, ahora, por ejemplo, en el versículo 20 dice, hablando de lo mismo, y el sacerdote va a presentar como ofrenda mecida delante de Jehová con el pan de las primicias y los 2 corderos, será cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. Convocaréis en este mismo día santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, es otro Shabbatot, porque no va a caer el Shabbat semanal. Ningún trabajo de siervo haréis, estatuto perpetuo para toda la vida, en donde quiera que habitéis, en cualquier lugar del mundo, por vuestras generaciones. Cuando segareis, este es el punto, cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega, para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Y lo firma, yo, Jehová, vuestro Dios. ¿Se acuerdan de Ruth, la moabita? Que no tenían un peso donde caerse ella y Noemí muertas, y ella salió a recoger espigas, porque esa era la orden que Dios había dado. No recojas todo tu grano, deja para que el pobre o para que el extranjero también recoja y pueda tener su pan. Dios es un Dios de misericordia y quiera que su pueblo, el sello de su pueblo sea ser de un corazón misericordioso, de buscar la justicia, de buscar la bondad para con el prójimo. Por eso le da esta orden. Entonces, una de las cosas que es una historia preciosa, la de Ruth con Boaz y todo lo que pasa, y después que se casan y demás, esta es una de las historias que se recuerda en esta fecha también. Entonces, hasta aquí llegamos, no quiero todavía avanzar, porque quiero recalcar lo siguiente. Todos estos que pasamos hasta ahora, hasta Shavuot, son los Moadim, porque así es como se llaman en hebreo las estaciones o los tiempos señalados. Los Moadim de primavera. Y apuntan a la primera venida de Yeshua, a la primera venida del Mesías. Cuando Jesús vino, él celebró todas esas fiestas y cumplió en él todas las fiestas. Muere en Pesaj, es enterrado en panes y levadura, resucita en primeros frutos, y para Shavuot, fiesta de Pentecostés, cuando los 120 estaban reunidos, dicen el aposento alto, pero en realidad estaban en el templo, el Ruach HaKodesh viene a morar en ellos. Ya se fue Yeshua, viene como el Ruach HaKodesh, como el Espíritu Santo, que es lo que pasó en Shavuot, y es lo que también nosotros ya después de ahora que conocemos y aceptamos a Yeshua como el Mesías, sabemos que es eso lo que ocurrió en un Shavuot. De manera que entonces ahora comienza sí el otoño, las fiestas de otoño. Y entonces viene la primer fiesta. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es lo que nosotros llamamos Yom Teruah. Yom es día en hebreo. Y Teruah en realidad no es trompeta, sino más bien grito o alarido. Es un día de gritos o día de alarido. Se suenan las trompetas. Los judíos hoy en día en el calendario comercial le dicen Rosh Hashanah como si fuera el primer día del año. Ellos lo toman, digamos, en cuanto al calendario secular, como primer día del año, pero nosotros sabemos que bíblicamente el primer día del año es el primero de Nisan, 14 días antes de Pesaj. Ese es el comienzo del año bíblico. Hoy en día en Israel, en el país de Israel, los hebreos, ellos dicen Rosh Hashanah, pero nosotros no celebramos Rosh Hashanah. Nosotros sí celebramos Yom Teruah, porque Yom Teruah es el día de esta famosa día de las trompetas en que va a venir el Mesías. Nosotros no sabemos qué día exacto, qué año, pero sabemos que en qué estación se va a cumplir la venida, la segunda venida de nuestro Mesías, y es un Yom Teruah. No sabemos si va a ser este año, no sabemos si va a ser el que viene, pero lo que sí sabemos es que para Yom Teruah, cada Yom Teruah tenemos que estar preparados, porque no sabemos si es ese el que él va a manifestar, si va a venir
por su pueblo. Así que Yom Teruah dice, en el mes séptimo, al primero mes tendrás día de reposo, es un día de reposo, no importa qué día caiga, es decir, un Shabbatot, un día donde no se trabaja, y es santa convocación, donde el pueblo está reunido. Ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. También habló Moisés, y aquí viene la siguiente fiesta de otoño. A los 10 días de este mes, séptimo, será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Y a nosotros nos dijeron que como Yeshua murió en la cruz de caballo por nosotros, nosotros ya no tenemos que guardar este día, etcétera, etcétera. Yeshua murió para librarnos de la muerte, pero nosotros somos pecadores y tenemos que guardar nuestra vida de santidad. Podemos cometer pecados no voluntarios, pecados accidentales, los cuales para este día yo me tengo que poner cuentas con Dios. Sí, mi abogado defensor es Yeshua, pero él no me va a defender de cosas que yo hice voluntariamente. De eso tenemos que entender. Si voluntariamente yo he pecado, yo tengo que ponerme a cuentas con Dios cada día y no volver a hacerlo. Pero este día es para expiar los pecados no voluntarios del pueblo. Un día donde yo no trabajo, no importa que sea lunes, martes o miércoles, y como yo estoy aprendiendo, yo ya me fijé qué día es el que tengo que voy a pedir el permiso en el trabajo y lo voy a tomar. No, dice, afligiréis vuestras almas, porque afligirlo, no comer de un día al otro, son 24 horas. La única vez en el año en que Dios pide, no comas. Y siente ese pesar por lo mal que hiciste, ponte a cuentas conmigo. Claro, el judío que no cree en Yeshua ora y clama esa vez al año para que su nombre sea anotado en el libro de la vida. Nosotros sabemos que nuestros nombres han sido anotados desde que tenemos a Yeshua en nuestro corazón, en nuestra vida. Pero por más razón tenemos responsabilidad delante de él, de ver cómo llevamos nuestras vidas delante de él y ponernos a cuenta. No estamos acostumbrados, pero podemos aprender. Si de corazón queremos agradar al Eterno, intentarlo, hacerlo. Y porque Él le agrada y porque Él lo puso. Es un día de expiación para reconciliarnos delante de Él y darle gracias por la sangre de nuestro Mesías Yeshua. Porque si no fuera por Él, no pudiéramos estar libres, ser libres de la muerte, libres de la esclavitud del pecado. Dice, porque toda persona que no se afligiere en este día, le dice Dios a Moisés, que se lo diga al pueblo, será cortada de su pueblo, y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en ese día, yo destruiré a tal persona de entre el pueblo. O sea, toma en serio esto. Eso es lo que dice Dios, toma en serio esto. Si es un día para mí, es un día para mí. No podés estar entre dos aguas y tu mente en un lado y tú en el otro. No. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones, en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes, en la tarde, de tarde en tarde, guardaréis vuestro reposo. Esto es Yom Kippur. ¿Qué día es ese? El día en que Dios se sentará en el trono blanco a traer juicio a las naciones. Ese es el día cuando Él venga ya a establecerse. Y habló Jehová, y aquí viene la fiesta que a todos nos gusta, porque la hemos experimentado en nuestro campamento pasado, en los tabernáculos. Desde el 2008 lo hemos celebrado, nos ha encantado, es una fiesta especial, un tiempo especial. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo, será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. 7 días ofreceráis ofrenda encendida a Jehová.
El 8º día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervo haréis. Estas son fiestas solemnes de Jehová a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio, libaciones, cada cosa en su tiempo. Además de los días de reposo de Jehová, de todos vuestros dones, de todos vuestros votos, de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Jehová. Toda esta celebración tiene mucha ceremonia, pero la más importante de todas es al final. Y quiero resaltar esto, y no voy a poder llegar porque no me da tiempo para este último capítulo, pero ¿saben qué? Y no sé si ustedes recuerdan el último tabernáculo que hicimos en la iglesia el año pasado, me tocó enseñar durante la semana, y una de las cosas que me impactó es saber cómo fue la celebración del 8º día, el último día. Son 7 días, pero hay un 8º. El 8 significa nuevos comienzos. Es cuando va a venir Dios bajando con la nueva Jerusalén a establecerla, para que vivamos y oremos con Él. Y en ese día estaba Jesús en el templo, era el 8º día. Esa ceremonia es espectacular porque es el día de la libación del agua. Yo les había contado, hay muchos detalles en la próxima fiesta que vamos a estar juntos en octubre. Vamos a poder aprender estos detalles nuevamente, pero en esa fiesta en Jerusalén hay una ceremonia. Vienen sacerdotes que vienen desde el Silo, del tanque de Siloé con agua para derramar en el altar, y vienen los otros por el otro lado, viniendo desde el Guión y de Siloé, caminando con ramas, haciendo como un balanceo con las ramas, haciendo sonido del viento como si fuera el Ruach HaKodesh, y entonces derraman agua y la gente canta. Si ustedes recuerdan que yo le pedí a las danzas que danzaran la canción Magin Magin, agua, Magin, 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 oh Magin Besazón. Esa canción la cantan hoy en día incluso en Israel. Es la canción basada en el pasaje de Isaías, donde dice, danos de beber del agua de la fuente de salvación. Pero cuando la van cantando en hebreo, nosotros en español no nos damos cuenta. Pero cuando la van cantando en español, cuando dicen salvación, dicen la palabra Yeshua, que es salvación. Danos de las aguas de beber de la fuente de Yeshua. Yeshua está ahí en el templo y de repente él se pone en pie como diciendo, ¿ok? ¿Ustedes quieren agua de la salvación? El que tenga sed, venga a mí, beba. Yo le daré de beber aguas y de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice que se quedaron callados, imaginan. Una celebración con cantos, con danzas, con agua, con alegría, como es el final de la fiesta de los tabernáculos. Y Yeshua está ahí presente. No era la primera vez que él estaba en una fiesta de tabernáculos. Una de las fiestas de tabernáculos fue en el monte de la transfiguración con Moisés y con Elías. Y Pedro preguntándole, maestro, hacemos 3 enramadas para ustedes 3. ¿Por qué dicen enramadas? Enramadas es la azúcar. Esa azúcar temporal, esa habitación temporal que por años, 40 años en el desierto tuvieron y que se hace en cada celebración. Y por eso le pregunta por las enramadas. A él no se le ocurriría usar la palabra azúcar en ese momento si no fuera porque están en plena fiesta de tabernáculos. Yeshua celebró esa fiesta, celebró en Jerusalén esa fiesta una y otra vez cuando estuvo vivo en la tierra. Esta fiesta es para recordar las bodas del Cordero, para recordar ese tiempo especial. Nos anticipamos a ese momento, que este tanto gozo cuando estemos con Él va a ser indescriptible. Es el único que puede hacer que de nuestro interior brote ríos de agua viva. Es el agua pura, Él es la Torah viviente, Él es el pan de vida, Él es todo. Y realmente damos gracias al Eterno, porque en su gran misericordia nos permite a cada uno de nosotros poder recibir su Torah y aprender. Fue un poquito más largo hoy, bastante más largo, había mucho más. Me parecía que es mucho mejor ir leyendo y entendiendo los pasajes. Usted puede leerlo en otra versión, seguir estudiando en la semana. Hay un pasaje interesante en el capítulo 24, pueden seguir leyéndolo. Así que quiero despedirlos con la bendición del Padre y realmente desearles un hermoso Shabbat hoy. Después, cuando corte la grabación, podemos
saludarnos. Así que vamos a orar, que el Señor los bendiga y puedan pasar un Shabbat precioso. Padre celestial, bendito seas tú, oh Jehová, Rey del universo, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios de nuestros padres, Dios de nuestras vidas, nuestro Salvador. Te amamos y te bendecimos, Señor. Toca nuestros corazones en leer tu Torá. Ayúdanos, Padre, a poder entenderla, a ponerla en práctica, a obedecer tus preceptos, Padre. Que ellos sean nuestro manual de vida, que nuestro caminar siempre esté pendiente a lo que tú nos pides. Perdona nuestros pecados involuntarios. Y Señor, líbranos de cometer pecados que sean voluntarios o adrede. No queremos, Señor, ofenderte ni ofender a nuestro prójimo, sino tener ese corazón de misericordia y de bondad que tú tienes para con cada uno de nosotros, lo mismo nosotros para nuestro prójimo. Señor, te pido una bendición por cada uno de mis hermanos aquí conectados. Bendícelos con tu paz, con tu bendición espiritual. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén.